¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches. El Señor los bendiga. Que el Señor esté con todos ustedes ahí en sus hogares, en sus trabajos, donde se encuentren, hermanos. Gracias a Dios por un martes más que estamos aquí reunidos para estudiar la palabra de Dios. Este martes 9 de marzo, ¿sí?, del año 2021. Gracias a Dios por la vida de todos ustedes, de quienes estamos enseñando la palabra, de quienes están viendo en otros lugares de nuestra república, de quienes nos están viendo también en otros países. Que el Señor los bendiga, que el Señor esté con todos, hermanos. Pues qué privilegio nuevamente poder estar aquí en presencia del Señor para una lección más de nuestro curso de Conociendo la Palabra de Dios. Y ya estamos en la recta final, ¿sí?, del curso de la parte del Nuevo Testamento, que es la segunda parte de nuestras Biblias, y hoy vamos a aprender también cosas muy hermosas, hermanos. Así que nuevamente hacemos la exhortación que hacemos todos los martes. Tenga ya en la mano su Biblia, tenga ya en la mano lápiz, libreta, pluma, papel, hojas para anotar las cosas relevantes. Quienes ya tengan su material también ténganlo ya en la mano para que vayan subrayando o haciendo anotaciones adicionales a lo que se encuentra ahí escrito, ¿verdad? Pongamos atención, hermanos, también, como siempre lo hemos exhortado, estemos pendientes de la transmisión. Si de repente nos tenemos que ocupar, por alguna circunstancia que surge en el momento, pues pausemos el video, hermanos, sí, pausemos el video, atendamos lo que tengamos que hacer y regresemos a verlo después. Pero de preferencia que en estos momentos, hermanos, y cada vez que hay una transmisión de parte de la palabra de Dios, de lunes a jueves y sábado y domingo, estemos atentos a esta. Amén, hermanos. Entonces vamos el día de hoy con nuestra lección número 14, que es la segunda parte de las epístolas paulinas, que la semana pasada vimos la primera parte, vimos nada más 4 epístolas, las conocidas como epístolas, las grandes epístolas, ¿sí?, que son Romanos, Primera y Segunda de Corintios y Gálatas. El día de hoy vamos a terminar las que nos faltan del apóstol Pablo. Las 9 que nos faltan, hermanos, las vamos a ver el día de hoy. Son epístolas más pequeñas, ¿sí? Efesios es la más grande de estas y tiene 6 capítulos, y las demás pues tienen 5, tienen 4, tienen 3, tienen 1, como en el caso de Filemón. Entonces son epístolas pequeñas, pero no por eso dejan de ser importantes, y vamos a ver eso el día de hoy. Amén, hermanos. Entonces, por favor, cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro y vamos a pedirle al Señor su guianza el día de hoy para que nos enseñe lo que Él nos tenga que hablar en esta noche. Amén. Padre, cuántas gracias te damos, Señor, en esta noche por la bendición que nos das, Dios Santísimo, de estar reunidos una vez más, Señor, de una vez más estar aquí, Padre, frente a la cámara, frente a mis hermanos, Padre, y sobre todo frente a ti en tu presencia, Señor. Ayúdanos, Dios Santísimo, en esta noche a entender tu palabra. Ayúdanos, Dios Santísimo, en esta noche a comprender lo que tú nos quieres hablar, que el mensaje de tu palabra llegue hacia nosotros, Padre, y que nuestro corazón, Padre, reciba ese mensaje, Señor, con humildad, con gratitud, con gozo, Padre, porque es palabra tuya, Señor, y no es palabra de hombre. Te pido personalmente, Padre, que me uses, que me hables, Padre, para que yo sea ese instrumento, Padre, útil en tu obra, para llevar tu palabra, Señor, a tu iglesia, Padre. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre, a quien le damos la gloria y la honra en este momento, Padre Santo. Amén. Amén, hermanos. Entonces vamos pues a terminar ya las epístolas paulinas el día de hoy. Estemos atentos, y se van a dar datos interesantes acerca de las iglesias, de cómo estaban conformadas, de por qué estaban conformadas de esa manera y de lo que tratan las cartas, obviamente, ¿sí?, como lo hemos hecho a lo largo de todo el curso. Entonces, nuestra lección número 14, ¿sí?, las epístolas paulinas, segunda parte, ¿sí? Bien, la primera de ellas, o la primera con la que empezaremos el día de hoy, es la epístola de Pablo a los Efesios. Esta epístola, hermanos, fue escrita para una iglesia que se ubicaba en una ciudad que era muy, muy importante para aquel entonces. Si la semana pasada hablábamos, por ejemplo, de que Corinto era el puerto más importante o uno de los más importantes que había en ese entonces en el Imperio Romano, pues ahora estamos hablando de que Éfeso, hermanos, era la ciudad, la segunda ciudad, o era considerada la segunda ciudad más importante dentro de aquel vasto e inmenso Imperio Romano, ¿sí? Éfeso tenía una cantidad de habitantes exagerada para los estándares de aquel tiempo, ¿sí? Tenía una cantidad de habitantes de 500,000 aproximadamente, eran los que estaban ahí viviendo en Éfeso. Y era un centro cultural, político, religioso, táctico, militar, muy importante por su ubicación.
Éfeso era en aquel entonces la entrada hacia Asia Menor, la entrada de Europa hacia lo que hoy es Medio Oriente, ¿sí? Hacia una parte de lo que hoy es Medio Oriente. Entonces, Éfeso, hermanos, era una ciudad en la que se concentraba una gran cantidad de poder religioso, y ahí está uno de los templos más importantes, que era el templo dedicado a la diosa griega Diana, ¿sí? Estaba ahí en Éfeso, el templo principal dedicado a esta diosa estaba en Éfeso. Entonces eso causaba que muchas personas visitaran la ciudad, o sea, aparte del 500,000 de personas que ya vive ahí, lo cual es muchísima gente, y en aquel tiempo pues era todavía muchísima más. Había en la ciudad mucho comercio, ¿sí? Era un paso de oriente a occidente y viceversa. Entonces Éfeso era una ciudad que culturalmente, así como lo fue Corinto, estaba muy influenciada por muchos tipos de corrientes de pensamientos ideológicas, religiosas, ¿sí? Y esto hacía que Éfeso fuera una ciudad muy atractiva para cualquier persona, ¿sí? Que fuera una ciudad que llamaba mucho la atención, el poder vivir ahí, el poder estar ahí. Les digo, no por nada era considerada la segunda ciudad más importante del Imperio Romano. Obviamente, después de la capital Roma, Éfeso era la segunda ciudad más importante de este imperio. Y ahí fue donde el apóstol Pablo llegó a fundar la iglesia, donde incluso estuvo viviendo, hermanos, por bastante tiempo, por aproximadamente 3 años. Ahí fue donde el apóstol Juan también estuvo un tiempo viviendo, donde también estuvo un tiempo predicando. Sí, este templo de la diosa Diana, o el templo que era dedicado a la diosa Diana, fue considerado en su momento como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, de la cual hoy solo quedan ruinas. Entonces, en Éfeso, hermanos, una ciudad que hasta el día de hoy todavía existe, pasaban muchas cosas o se tomaban muchas decisiones importantes respecto al futuro de mucha gente a su alrededor. Y ahí radica, hermanos, la importancia de esta carta, la importancia de esta epístola que Pablo escribe a esa iglesia. El tema central de esta carta, hermanos, es la unidad de la creación y toda la iglesia en torno al gobierno de Jesucristo. ¿Por qué Pablo se enfoca en esto? ¿Por qué Pablo le dedica parte de su ministerio a vivir en Éfeso? ¿Sí? No solamente a predicar ahí, sino a vivir en Éfeso, a estar más tiempo del que estuvo en otros lugares. Incluso Pablo, estando en Éfeso, escribió muchas más cartas, porque Pablo entendía, hermanos, la importancia que tenía el hecho de que una iglesia cristiana se fundamentara bien, que estuviera bien soportada en la segunda ciudad más importante del imperio, así como ya estaba una en la capital del imperio, que era Roma. ¿Sí? Entonces Pablo se quiso asegurar de que esta iglesia creciera, de que esta iglesia se fortaleciera y avanzara en el desarrollo de los ministerios, como también fue en Corinto, que estuvo también habitando bastante tiempo, y una iglesia a la que visitó bastantes ocasiones, la de Corinto. Entonces, en este caso, hermanos, en Éfeso, es por eso que tenemos enseñanzas muy hermosas en esta epístola, como el hecho, por ejemplo, de lo que veíamos hace un par de semanas aquí el domingo en la iglesia acerca de la armadura de Dios, ¿sí? ¿Por qué Pablo escogió a esta iglesia para hablarles acerca de ese tema, hermanos? Pues por lo que estamos hablando, por la gran influencia espiritual que había alrededor de esta iglesia, ¿sí? Esta iglesia era como un pequeño pececillo nadando alrededor, o estando rodeado, mejor dicho, de grandes tiburones que la querían acabar, ¿sí? No solamente por la predicación en contra de la idolatría, que era, hermanos, lo que le daba de comer a esta ciudad en gran parte, no solamente porque el cristiano promovía una vida libre de prácticas sexuales impuras, libre de alcoholismo, de borracheras, libre de tranzas o de corrupción, como lo querramos llamar, ¿sí? Sino también pues porque los romanos no aceptaban que las personas proclamaran a otro rey que no fuera el César, ¿sí? Entonces, si nosotros como cristianos proclamamos que Jesucristo es nuestro Rey, que es el Rey de la creación, que solamente a Él lo reconocemos como nuestro Señor, pues esto causaba gran conflicto. Es por eso que Pablo pasó mucho tiempo ahí y les escribió pasajes tan hermosos como el que vimos acerca de la armadura de Dios, ¿sí? Y no solamente eso, les enseña acerca de precisamente
el comportamiento que debe tener un cristiano, como lo hace Pablo en prácticamente todas sus cartas. Sí, yo creo que no hay ninguna, mejor dicho, no hay ninguna carta de Pablo en la cual Pablo no enseña acerca de cómo debe ser el testimonio que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que dar. Sí, Pablo hacía mucho énfasis en eso. Y es por eso que esta carta, hermanos, es importante y se centra en esta parte de aquí, ¿sí? En que toda la creación y toda la iglesia, hermanos, si existimos, si estamos vivos, si estamos unidos, es por el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la creación se debe a Jesucristo, la vida de la iglesia se debe al gobierno de nuestro Señor Jesucristo, y es a Él a quien nosotros debemos rendirnos. Amén. Entonces, el contenido de esta epístola está dividido en dos secciones, ¿sí? Es una sección doctrinal y una sección práctica. La sección doctrinal va de los capítulos 1 al 4 y la práctica son los capítulos 5 y 6, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la primera parte es el prólogo, ¿sí? La salutación, que ya veíamos la semana pasada de qué manera se hacía esta salutación o se hizo esta salutación, no solamente en las epístolas paulinas, sino en todas las epístolas y en las universales, que ya veremos la próxima semana. Veremos la obra salvadora de Dios, ¿sí? Que es la parte doctrinal, es donde se nos enseña cómo Jesucristo es quien vino a traernos salvación, ¿sí? Que no es por medio de idolatría, que no es por medio de otros dioses, que no es por medio, un pasaje muy importante que está aquí escrito, que no es por medio de obras, sino por la gracia que nosotros somos salvos. La vida cristiana, que es la parte práctica, y aquí obviamente pues se combinan, se amalgaman la parte práctica con la parte doctrinal, es decir, los consejos de cómo debemos vivir, ¿sí? De cómo el esposo debe tratar a la esposa, de cómo se debe tratar a los ancianos, de cómo los hijos deben tratar a los padres a los hijos, cómo la iglesia se debe tratar entre sí, vemos, leemos, estudiamos ya lo de la armadura de Dios, ¿sí? Tenemos todo este tipo de enseñanzas que son prácticas, hermanos, que no solamente es para que las leamos, sino que es para que las pongamos realmente, hermanos, en obra todos los días de nuestra vida. Por ejemplo, miren, si nos vamos ahí al libro, precisamente a la carta de los Efesios, capítulo 5, versículo 6, antes de que pasemos a la armadura de Dios, dice la palabra del Señor: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es decir, son consejos prácticos que todos los días, hermanos, debemos llevar a cabo, que todos los días debemos vivir, ¿sí? Los hijos, que obedezcamos a nuestros padres, que los honremos, que los cuidemos. Y los padres, que enseñen a los hijos, si nosotros como padres guiar a nuestros hijos en el camino del Señor, por un camino de rectitud y justicia. Pues, por ejemplo, en el versículo 5 dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Es otro ejemplo de la vida que se llevaba en ese momento, ¿sí? Ya nos lo ha hablado nuestro pastor en los domingos que estamos estudiando el libro de los Hechos, donde él nos ha mencionado que gran parte de esa primera iglesia, hermanos, estaba compuesta por esclavos, por siervos, ¿sí? Por gente humilde. Entonces, por eso es que Pablo escribe esta parte, pero hoy en día aplica también a nosotros, hermanos, porque nosotros ya no somos esclavos y no somos siervos de ninguna persona, pero lo somos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estos consejos prácticos que da Pablo aquí para los siervos son ahora para nosotros los siervos de Jesús. Amén. Y por último, bueno, el epílogo que ya veíamos es la salutación final, son los encargos finales. Antes de que se cerrara la carta, pues venía el epílogo y los saludos finales, ¿sí? Entonces, esta es la epístola de los Efesios, una epístola pequeña de 6 capítulos
que podemos leer rápidamente, pero que tiene grandes enseñanzas para nuestra vida, sobre todo en este aspecto de cómo vivir bajo el gobierno de Jesucristo, de cómo debemos ahora comportarnos, ya que somos hijos de Dios, cuál debe ser nuestro comportamiento dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, sí, que fuera de la iglesia debiera ser mejor que el que tenemos dentro de ella, hermanos, y esos son los consejos que el apóstol Pablo nos enseña, el Espíritu Santo, por supuesto, aquí en la epístola de los Efesios. Amén. Después tenemos la epístola de los Filipenses. Es que la iglesia de Filipos, o la epístola que fue dirigida a la iglesia de Filipos, fue escrita a la primera iglesia, a la primera comunidad cristiana fundada en Europa. Filipos, una ciudad, hermanos, no tan importante como Éfeso, no tan importante como Corinto, por supuesto, nada que ver con Roma, con la capital del imperio, una ciudad más bien pequeña, una ciudad más bien humilde, pero que era la puerta de entrada del oriente hacia Europa, una de las puertas de entrada, por lo que antes era el territorio de Macedonia, ¿sí? Hoy el territorio de Macedonia está un poquito más hacia el norte, pero fue la primera iglesia, hermanos, que se fundó en Europa. La primera obra misionera que se levantó en Europa fue en Filipos, y no sin dificultades, ¿sí? Esta iglesia fue fundada por Pablo, por Silas, por Timoteo y por Lucas, que son, sobre todo Silas, Timoteo y Lucas, quienes acompañaron a Pablo durante este viaje, ¿sí?, que llegaron a Filipos. Les digo que esta iglesia fue fundada no sin dificultades, porque si recordamos la historia en el libro de los Hechos, pues Pablo y sus acompañantes tuvieron que salir huyendo, hermanos, tuvieron que salir escondidas, corriendo de la ciudad por la persecución que se fue en contra de ellos, ¿sí? Porque las autoridades no querían que predicara, porque los judíos, hermanos, empezaron a perseguir a Pablo ahora porque los había traicionado, ¿sí? Porque de pasar de ser un fariseo que perseguía a los cristianos, ahora él predicaba acerca del evangelio. Entonces los judíos no querían que Pablo siguiera predicando. Y como en Filipos había una importante comunidad judía, tanto así que ya había una sinagoga que fue donde Pablo llegó a predicar, ¿sí?, pues no estuvieron de acuerdo en lo que Pablo estaba predicando y empezaron a perseguirlo. Además, pues de que hicieron un complot con las autoridades para que los encarcelaran, ¿sí?, para que los persiguieran, para que los golpearan. Pero aún así los hermanos de la iglesia de Filipos los tomaron, los arroparon y los sacaron de la ciudad, los ayudaron a salir y pues salieron huyendo, ¿sí?, se fueron a otro lugar a predicar. Esa fue la iglesia de Filipos, la primera iglesia fundada en Europa, hermanos, ¿sí? O sea, no fue Roma, ni siquiera, que tal vez a la postre llegó a ser una iglesia más importante, pero no fue Roma la primera ciudad, sino que el evangelio entró a Europa por medio de esta ciudad de Filipos. Esta epístola se caracteriza por la cercanía que había entre Pablo y la iglesia de Filipos. A pesar del trato que recibió Pablo por parte de las autoridades, por parte de la religión, de los miembros de la religión judía, Pablo nunca le echó esto en cara a la iglesia, de que no, es que no me cuidaron, no me protegieron, ¿por qué permitieron que me pasaran tantas cosas? Sino al contrario, todos estos sucesos, toda esta gente, hermanos, que lo ayudó a él a escapar, que lo ayudó a él a salir, que lo curaron, que le dieron de comer, que lo hospedaron en su casa, que lo ocultaron también en sus casas, eso creó, hermanos, en medio de tanta dificultad, de tantas vicisitudes, creó un lazo cercano entre Pablo y los filipenses, entre Pablo y la iglesia de esta ciudad macedonia de Filipos. Por lo tanto, hermanos, eso, al momento de Pablo escribir una carta a los filipenses, esta carta es muy distinta a las demás que están escritas a iglesias o a grupos de congregaciones. ¿Por qué? Porque generalmente todas las demás cartas están escritas, bueno, las cartas que van dirigidas a lugares, a iglesias, ¿sí?, o a regiones como Galacia, como lo veíamos la semana pasada, están dirigidas estrictamente para tratar un tema de importancia, de relevancia que se estuviera viviendo en estos momentos en dicha iglesia, ¿sí? En Roma, en Corinto, en Colosas, en Tesalónica, en Éfeso, en la región de Galacia, un tema que fuera necesario tratar en esos momentos. Pero esta carta no, ¿sí? Esta carta es una carta más personal del apóstol Pablo hacia Filipos,
hacia los filipenses, hacia sus amigos, los filipenses, a quien él amaba, a quien él sentía un cariño especial por el cuidado que le dieron y por esa confraternidad que se creó en medio de la batalla, que se fraguó en medio de la persecución, en medio de los golpes, ¿sí? Ir a predicar a Filipos casi le cuesta la vida al apóstol Pablo, ¿sí? Porque lo apedrearon, hermanos, y estando así apedreado, recuperándose apenas, lo volvieron a perseguir. Entonces eso creó esta tan entrañable amistad entre la iglesia de Filipos y el apóstol Pablo. Por lo tanto, esta carta, hermanos, más que haber sido dirigida para tratar un tema en específico, es un texto, ¿sí? Es una carta escrita de un amigo hacia otro amigo, o de un amigo hacia otro grupo de amigos, para orientarlos, para darles consejos, para darles ánimos, para llevarles enseñanzas, ¿sí? Esta epístola tiene esa característica a diferencia de las otras que van dirigidas a iglesias, ¿sí? Más que una exhortación doctrinal, como era, por ejemplo, lo vimos la semana pasada, lo tremendo que Pablo les hablaba a los corintios, ¿sí? Esta es una carta, ¿sí? O esta epístola nos ofrece un texto personal, es decir, una plática entre amigos que contiene consejos y enseñanzas, que contiene ciertamente algunas exhortaciones, pero Pablo les manda esta carta para agradecerles, por ejemplo, la bondad de los filipenses hacia con el apóstol Pablo, de que aun cuando Pablo salió huyendo y tuvo que salvar su vida, escondiéndose de las autoridades de Filipos, los filipenses, a donde fue Pablo, le enviaron una ofrenda de gratitud, de amor. Ofrenda me refiero a ofrenda económica, ¿sí, hermanos? A diferencia, por ejemplo, lo veíamos de la semana pasada, como los corintios, en lugar de apoyar, le reclamaban eso a Pablo, que no tenía dinero, que por qué él era el apóstol, que por qué lo debían de obedecer si era más pobre que ellos, si no tenía un negocio próspero. Los filipenses son todo lo contrario, ¿sí? Ellos con amor se desprendían de lo que tenían y mandaban, hermanos, esa cantidad de dinero para soportar el ministerio del apóstol Pablo. Así que es una epístola hermosa, una epístola pequeñita, ¿sí? De 4 capítulos nada más, pero llena de pasajes, hermanos, de ánimo. Sí, yo creo que esta es la epístola donde más pasajes hay de ánimo, y pues este es el más famoso de todos, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. También tenemos aquí el todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Son pasajes que muchas veces usamos, hermanos, para alentarnos a nosotros mismos, para alentar a otros hermanos, para sacar adelante alguna situación complicada que estemos viviendo. Pues aquí están escritos, ¿sí? El apóstol Pablo da testimonio de cómo esta iglesia ha sido amable con él, de cómo esta iglesia ha sido bondadosa con él, y ahora pues los exhorta, ¿verdad? Pero de manera diferente, a seguir dando ese buen testimonio, ¿sí? Y esa es la iglesia de los filipenses. Qué hermoso sería, hermanos, que Pablo hubiera escrito puras epístolas así a las iglesias, ¿verdad? Porque, por ejemplo, a sus hijos espirituales también, como Timoteo, Tito y Filemón, las epístolas son un poco parecidas a estas, no para exhortarlos, sino para guiarlos, para darles ánimo. Pero pues no fue así. Todas las demás epístolas que Pablo escribió a iglesias o a comunidades, a congregaciones, tienen un carácter, como lo vemos aquí, de una exhortación doctrinal, excepto la de Filipos. Entonces, qué hermoso sería, hermanos, ¿verdad?, que las predicaciones, ¿verdad?, que estamos teniendo los domingos, las que estamos viendo los miércoles, los jueves, que en ellas no hubiera exhortación, hermanos. Porque eso quiere decir que nosotros seríamos como la iglesia de Filipos, que tendríamos un corazón como la iglesia de Filipos. Y no quiero decir que lo que se esté predicando esté mal y nada, es muy dura la palabra. No, hermanos, es lo que el pueblo necesita, ¿sí? Pero sería muy hermoso también que nuestro corazón, empezando por ahí, nuestro corazón individual y como congregación, fuera como el de esta iglesia, así, obediente, humilde, lleno de gozo, lleno de gratitud, ¿sí? Lleno de querer ayudar a otros, de demostrar el amor de Cristo, de hacerlo palpable, de hacerlo visible a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Sería hermoso que la iglesia pudiera obrar de esa manera, ¿sí? Yo creo que ahí la palabra que el Señor nos mandaría
sería muy parecida a esta epístola, ¿sí? De igual manera los exhorto, como siempre, hermanos, cuando tengan oportunidad. Es una epístola pequeñita, ya lo vieron, de 4 capítulos. Léanla para que entiendan, que vean la diferencia que hay, por ejemplo, entre Primera de Corintios y Filipenses. Son las dos caras de la moneda totalmente opuestas. Amén, hermanos. Entonces, la dividimos de esta manera, ¿sí? Son 5 partes. Obviamente una es la introducción, donde viene el saludo, por supuesto, la presentación de Pablo, el agradecimiento a Dios por la vida de esta hermosa iglesia que era Filipos. Este capítulo, del capítulo 1 al 2, del capítulo 1:12, perdón, al 2:18, donde se habla acerca de la vida en Cristo, de lo que significa vivir en Cristo. El ministerio de Pablo, ¿sí? Que él desarrolla y lo que él vivió estando en Filipos, ¿sí? Gozo y gratitud, cómo él se goza de que esta iglesia sea bondadosa, de que esta iglesia dé de sí misma y demuestre su amor hacia los hermanos, ¿sí? Hacia el prójimo. Y por último el epílogo, pues que son los saludos, las salutaciones finales y los últimos comentarios, ¿sí? Entonces, una carta también hermosa, una carta pequeña, una carta de 4 capítulos nada más, pero que nos enseña muchísimas cosas. Léala, hermanos, leámosla cuando tengamos la oportunidad para entender acerca de lo que nuestro Señor les habla a los filipenses, ¿sí? Seguimos con la tercera del día de hoy, que es la de la epístola dirigida a la iglesia de Colosenses. Fíjense que esta epístola también tiene una característica especial, así como Filipenses es única en su estilo literario, Colosas también es única, porque al menos de las que están registradas en la palabra de Dios, esta es la única dirigida a una iglesia que Pablo no conocía. Junto con Roma, obviamente, pero al final Pablo llegó a Roma y Pablo conoció a la iglesia de Roma, pero Colosas no, ¿sí? Colosas nunca fue visitada por Pablo, porque como lo vemos aquí, en el año 61 después de Cristo, un terremoto pues terminó con toda la ciudad, ¿sí? Arrasó con toda la ciudad, entre ellos la iglesia, y nos referimos a la iglesia no como la institución, ¿sí? Sino como los lugares donde se reunían, porque seguramente los hermanos que hayan sobrevivido a este terrible desastre natural, pues se fueron a otros lugares a predicar la palabra de Dios y a seguir viviendo su cristianismo. Pues esta iglesia de Colosas, hermanos, a pesar de que Pablo no la conocía, de que Pablo no conoció la ciudad, de que Pablo no conocía la iglesia, obviamente, estuvo siendo atacada constantemente por enseñanzas gnósticas, como lo vimos la semana pasada también. Con los Gálatas pasó algo similar, pues también aquí con los colosenses pasó eso. Y los gnósticos, básicamente, pues ellos lo que predican, lo que enseñan, porque hoy en día todavía existen, y lo peor de todo es que muchos de ellos pastorean iglesias cristianas, hermanos, fundan iglesias cristianas, o al menos con un nombre de iglesia cristiana. Pues ellos enseñaban que no solamente Dios es muy poderoso o es el más poderoso, sino que en la tierra, en el universo, es lo que ellos enseñan, existen otros poderes iguales, mejor dicho, o muchos otros poderes iguales al de Dios, al del Creador, al del Padre, al de nuestro Señor Jesucristo. Y tenían mucho también ellos esta costumbre de enseñar acerca del ascetismo, que el ascetismo, hermanos, se refiere a esta doctrina, por ejemplo, que practicaban los monjes o las monjas en el siglo XIV, en el siglo XV, donde se aislaban, ¿sí? Se iban a vivir encima de una montaña y construían su propio monasterio, y ahí ellos producían todo. Ellos tenían animales, ellos sabían coser, sabían construir, sabían trabajar la madera, sabían escribir, dibujar. Ellos hacían todo, no necesitaban de nadie. ¿Y esto por qué se hacía? Pues para no contaminarse, para no tener contacto con las personas del exterior y vivir ellos una vida de santidad, ¿sí? Entonces los gnósticos empezaron a introducir este tipo de creencias dentro de la iglesia de Colosas. Dentro de esta pequeña comunidad, Colosas tampoco era una ciudad muy grande, muy importante, como Éfeso, por ejemplo, pero sí era una ciudad de cierta consideración. Por lo tanto, pues era fácil
lo vemos igual en todas las epístolas, hermanos, que corrientes externas a la iglesia se quisieran meter, se quisieran adueñar de la iglesia, quisieran llegar a enseñar otras cosas que no estaban conforme a la palabra de Dios. Y les digo, tristemente estos gnósticos siguen hoy en día con un movimiento bastante importante, bastante considerable, que está infiltrado en muchas iglesias cristianas, ¿sí? En iglesias cristianas de corte liberal, de pensamientos liberales, en iglesias cristianas donde el humanismo predomina por encima del evangelismo, ¿sí? De hablar acerca de la doctrina de Cristo. Se les hace creer que son unos campeones, que son poderosos, que ellos todo lo pueden hacer, ¿verdad? Porque Filipenses así lo dice, que decreten, ¿sí? Que profeticen, ¿sí? Que reclamen, etcétera, hermanos, ¿sí? Y no es que esté mal hablar o tener fe, hermanos, pero una cosa es tener fe y creer que el Señor nos ayude y actuar en base a esa fe, y otra cosa es reclamar, otra cosa es decretar, hermanos, cosas que solamente el Señor tiene en su voluntad, ¿sí? Un ejemplo de esto es, hace algún tiempo, poco más de un año, que falleció el hermano Julio Melgar, un ministro de alabanza muy conocido, al menos aquí en América Latina. Antes de que falleciera, pues muchas personas, muchos otros ministros, profetas, le profetizaban que no, es que el Señor me está diciendo, y decretamos que la enfermedad se va, ¿sí? Y declaramos que eres sano. Una de ellas, una mujer, decía que no aceptamos un no por respuesta de parte de Dios, ¿sí? Esas no son enseñanzas bíblicas, hermanos, y las está haciendo públicas una persona, hermanos, que es muy famosa dentro del mundo de la música cristiana, que es muy conocida, que es muy seguida en sus redes sociales, que sus videos tienen millones de reproducciones, que saca constantemente música, donde ella dice, no aceptamos un no y decretamos la sanidad y la vida eterna para Julio, ¿sí? Y él no se va a morir. A fin de cuentas, el Señor hizo su voluntad y tomó la vida de nuestro hermano Julio Melgar. Pero esas ideas de decretar, de no aceptar, de negar la voluntad de Dios, hermanos, no son cristianas, obviamente, ¿sí? Esas son corrientes gnósticas que están infiltradas dentro de la iglesia. Y es por eso, hermanos, la importancia, nuevamente, repito lo que dije la semana pasada, de leer estas pequeñas cartas, de leer estos pequeños libros, ¿sí? Libros de 3, 4 capítulos que nos van a dejar una gran enseñanza y que nos van a centrar, hermanos, en lo que es realmente el Evangelio de Cristo. Entonces, si usted de repente anda por ahí decretando y negando la voluntad de Dios, hermanos, leamos la epístola de los Colosenses para que entendamos cómo funciona el poder de Dios, cómo ni el mismo Jesucristo, ¿sí?, se consideró como nada superior, rechazó la posición, ¿sí?, que él tenía de privilegio, de poder, no dijo que no negó la voluntad de su Padre, vino a sufrir por nosotros, vino a morir por nosotros y a cumplir un plan de salvación hermoso, ¿sí? Y aquí, ya iba a decir en 2 de Colosenses, hermanos, aquí en Colosenses es donde tenemos uno de los pasajes que para mí en lo personal es de mis pasajes favoritos de toda la Escritura, ¿sí? Ahorita lo vamos a leer. Entonces, fue por eso, hermanos, que Pablo escribió esta epístola para guiar a la iglesia, ¿sí? Esta iglesia, según los historiadores cristianos, fue fundada por uno de los colaboradores de Pablo, Epafras, ¿sí? Fue quien fundó esta iglesia. Y entonces él, al estar en contacto con Pablo, le contó lo que estaba sucediendo, las enseñanzas que se estaban infiltrando, y pues Pablo, por medio de Epafras, les manda esta epístola a los colosenses, ¿sí? En sí, Colosenses es un escrito que exalta la magnificencia de Cristo y la verdad de su evangelio. Es decir, no hay otra verdad más que la del evangelio de Jesucristo, y no hay nadie ni nada por encima del mismo Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Este es bien hermoso, sí, una epístola de 4 capítulos, pero que está llena de grandes enseñanzas, hermanos, ¿sí? Vemos una vez más el prólogo, donde viene el saludo, la presentación del apóstol, la obra salvadora de Pablo,
aquí es de Cristo, hermanos. El ministerio de Pablo, nueva vida en Cristo, y epílogo y saludos finales. Y vamos a leer este pasaje que yo les mencionaba, hermanos. Vamos ahí a la epístola de los Colosenses, capítulo 2, versículo 8 en adelante, ¿sí? Vamos a leer pues, prácticamente es todo el capítulo 2, y de hecho pues es hasta parte del 3, ¿sí? Pero es uno de los pasajes más hermosos que nos demuestran quién es Cristo, ¿sí? Con este pasaje pues Cristo es exhibido aquí por parte del apóstol Pablo, o es puesto enfrente de la vitrina de nuestros ojos, hermanos, como lo más grande de la creación, ¿sí? No hay nadie por encima de él, y su voluntad está por encima de cualquier deseo de nosotros, ¿sí? Dice, Colosenses capítulo 2, versículo 8 en adelante, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Vamos a hacer una pausa ahí, amén, hermanos. Si estas personas que decretaron, por ejemplo, que este hermano del que hablábamos hace unos momentos no iba a fallecer, entendieran esto, pues entenderían que se iba a hacer la voluntad del Señor, ¿sí? Porque en él tenemos, lo dice aquí, ¿sí? Dice, en él estáis completos, y vosotros estáis completos en él. En él tenemos la plenitud, hermanos. Amén. Entonces, esas corrientes que están muy, muy fuertes hoy en la iglesia, ¿sí? De decretar y de decir que yo no quiero esto, que a mí el Señor me va a bendecir siempre, y que todo lo bueno viene hacia mí, y que yo atraigo todo lo bueno, ¿sí? Eso no es de Cristo, hermanos. Eso no es una enseñanza evangélica. Es una enseñanza humanista, y que hoy en día está bien, bien infiltrada hasta los huesos en muchas iglesias cristianas, hermanos. Entonces tengamos cuidado con quién estamos escuchando, sí, las pláticas que estamos teniendo, a veces también las palabras que decimos, que no vayan en contra de lo que estamos aprendiendo. Amén, hermanos. Versículo 11 dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y a vosotros, versículo 14, anulando el arca de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Este es uno de los pasajes más hermosos donde se nos demuestra, hermanos, toda la magnificencia de Cristo, la plenitud que hay en él, que tenemos en él, que debemos encontrar en él. Amén, hermanos. Entonces, esta carta, al igual que las demás, es muy importante que la leamos, que la entendamos y que la vivamos, ¿sí? Que no andemos buscando, hermanos, respuestas en otros lados, que no andemos buscando, hermanos, una nueva palabra, que no tengamos esa inquietud, esa ansiedad de conocer una nueva palabra, sino que en él, hermanos, ¿sí? Estamos completos, ¿sí? Colosenses 2, versículo 10, y vosotros estáis completos en él. Amén, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier entidad espiritual, hermanos, el mismo Satanás, se sujetan al poder, a la voluntad, a la palabra de nuestro Señor. Amén, hermanos. Entonces no busquemos más, hermanos. Aquí, en el Señor Jesucristo, tenemos lo que necesitamos, y en Él está la respuesta a todas nuestras preguntas. Amén, hermanos. Esa es la hermosa epístola de los Colosenses. Continuamos ahora con Tesalonicenses. La de Tesalonicenses, hermanos, esta sí fue una iglesia fundada por Pablo, ¿sí? Una iglesia fortalecida por Pablo. Recordemos que Pablo no solamente llegaba, predicaba, se juntaban 300 personas y se iba. No.
sino que se quedaba ahí algún tiempo, los enseñaba, los fortalecía los ministerios y entonces sí continuaba emprendiendo su viaje, continuaba emprendiendo su camino. Lo que pasó aquí en Tesalónica, hermanos, fue algo muy parecido a lo que pasó en Filipos. Los judíos principalmente, ¿verdad? O bueno, por una parte los judíos perseguían a la iglesia o se oponían, hermanos, a que la palabra fuera predicada a los gentiles, ¿sí? La iglesia de Tesalónica estaba compuesta por una importante cantidad de cristianos gentiles y judíos, los cuales, los judíos, se oponían a que la palabra fuera predicada a los primeros, es decir, a los gentiles, ¿sí? Los judíos seguían afirmando que la salvación, que el Mesías era solo de ellos. Eso por un lado, y por otro lado, ¿sí? Todo esto en medio de una gran y terrible persecución. ¿Por qué hay una gran y terrible persecución en Tesalónica más que en otras iglesias? ¿Sí? Que en las otras sí las había, pero en Tesalónica era una situación peculiar o particular de esta iglesia, porque Tesalónica tenía la característica de que estaba fundada o de que estaba compuesta, de que había sido fundada, ¿sí? Creada esa ciudad por antiguos soldados o por soldados retirados del Imperio Romano. Entonces ellos tenían ese espíritu nacionalista de que el César y las leyes romanas son lo máximo y no hay nada por encima de ellos, de ellas. Y al momento en que llegan los cristianos a predicar que Jesucristo es el Rey de Reyes, que Jesucristo es el Señor de mi vida, que no me voy a inclinar ante nadie más, entonces es que empieza a haber esta persecución. Si es que los soldados retirados o soldados en activo, pues empiezan a perseguir a la iglesia, obviamente con apoyo del gobierno, de la autoridad romana. Y a eso hay que aunarle, a eso hay que sumarle que los judíos, los hermanos judíos, se oponían a que los cristianos gentiles recibieran la palabra, no aceptaban que ellos también pudieran ser salvos. Otra vez, los judíos se oponían a Pablo, no querían que Pablo predicara ahí, lo perseguían, lo golpeaban también, muy parecido a lo que sucedía en Filipos. Pero en Filipos pues solamente era parte de los judíos, ¿sí? De la comunidad judaizante, que a fin de cuentas manipularon a las autoridades de la ciudad para que golpearan y encarcelaran a Pablo. Aquí no, aquí pues las autoridades ni siquiera necesitaron que nadie los incitara, ellos por sí mismos, por su escala de valores, ¿sí? Lo hicieron, ¿sí? Por su propia creencia, y levantaron esta persecución en contra de la iglesia. Por un frente, ¿sí? Los judíos, y por el otro frente, las autoridades romanas en contra de la iglesia. Y a pesar de eso, hermanos, la iglesia de Tesalónica tenía o gozaba de un gran testimonio, ¿sí? En todos sus alrededores. Pablo da gracias por la vida de estos hermanos, por la vida de esta iglesia, porque gracias a ella la palabra, hermanos, se había extendido, ¿sí? Es decir, esta iglesia no solamente creció dentro de Tesalónica, sino que de ellos mismos empezaron a salir otros misioneros que fundaron más iglesias en Asia Menor, en Grecia, en Macedonia, ¿sí? La iglesia de Tesalónica fue una iglesia fundamental, muy importante para que la obra de Dios, que el reino se siguiera extendiendo en Europa. Es una ciudad que hoy en día todavía existe, hoy en día nada más se llama Salónica, está en el país de Grecia, y a partir de ahí se empezó a extender la palabra hacia otros territorios, hacia otros lugares del mismo continente europeo. Amén, hermanos. Entonces era una iglesia, hermanos, que era activa, ¿sí? Que servía al Señor, que gozaba de buen testimonio, que mostraba las maravillas, que mostraba el gozo, que mostraba la vida de ser cristiano, aún en medio de la persecución de sus hermanos judíos, de las autoridades romanas. Pues la iglesia seguía adelante, ¿sí? Y es por eso que Pablo les escribe esta carta, para exhortarlos a mantenerse firmes y constantes. ¿Por qué? Porque obviamente esta persecución, hermanos, no fue gratis, ¿sí? No fue fácil. Les repito, esta iglesia es la que de manera más cruel fue perseguida de todas a las que Pablo le escribió. Entonces eso obviamente costó la vida de muchas personas. Eso obviamente, hermanos, menguó el ánimo de muchos hermanos, de muchos creyentes que estaban ahí. Y es por eso que Pablo los exhorta a decir, bueno, vamos para adelante, si recordemos que nuestra recompensa
Nuestro destino final no es aquí, que nosotros vamos hacia las nubes a encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo, que Él viene por nosotros. Amén. Que todos estos hermanos que ya fallecieron, que ya están durmiendo, que entregaron su vida por el Evangelio, realmente están esperando solamente que el Señor venga, los levante y se vayan con Él junto con nosotros. Entonces Pablo escribe esta hermosa epístola también para exhortar a la iglesia a seguir adelante, aún en medio de tantas dificultades, de tanta persecución, de tanta muerte, de tantos golpes que pudiera haber a su alrededor, de tanto rechazo. Amén, hermanos. Y hoy en día cuán importante es que la iglesia cristiana tenga este ánimo, tenga este tipo de palabras, ¿sí? En donde se nos recuerde, hermanos, que todo esto que estamos pasando, todo esto que estamos viviendo es temporal, que todo esto, hermanos, se va a terminar el día que el Señor venga en las nubes a encontrarse con su iglesia, el día que el Señor empiece a levantar a los que durmieron en su nombre para encontrarse con Él, y luego nosotros volemos, hermanos, hacia las nubes a tener un encuentro maravilloso y glorioso con el Señor. Amén, hermanos. Gloria a Dios, goces, hermanos, porque eso es por lo cual nosotros vivimos aquí en esta tierra. Amén. Entonces, esta epístola es una carta de exhortación, ¿sí?, que se divide en dos partes, además de la típica presentación y despedida, ¿sí? Primero el ministerio de Pablo en Tesalónica, es decir, cómo él llegó, cómo él los fortaleció, cómo Pablo dice que pues yo les di mi ministerio, les di mis enseñanzas y ustedes saben que hubiera dado hasta mi propia vida por ustedes. También era una iglesia a la que Pablo quería mucho, a la que Pablo amaba y que ellos también amaban a Pablo, ¿sí? Y luego vienen exhortaciones, diversas exhortaciones, entre ellas estas, de que los hermanos que fallecieron a causa del Evangelio por esta terrible persecución simplemente están durmiendo, ¿sí? Y que su recompensa final está allá, nuestra recompensa final está allá arriba, no aquí en la tierra. Amén, hermanos. Y pues ya sabemos los saludos y bendiciones finales que hay en cada epístola. Y luego viene la segunda epístola de los tesalonicenses, una epístola que va obviamente muy relacionada con la primera. ¿En qué sentido? En el sentido de que después de que Pablo empieza a predicar esto, hermanos, o después de que llega la primera epístola y se les lee a la iglesia, se le lee a los hermanos en los diferentes lugares en los que se congregaban, en las diferentes casas en las que se congregaban, recordemos que así era esa iglesia, así eran las iglesias en ese tiempo. Después de eso, pues algunos se aprovechan de la situación nuevamente para infiltrar doctrinas erróneas respecto, hermanos, a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque había algunos creyentes, y aquí entrecomillado, después de la primera carta, se levantaron algunos creyentes que estaban confundiendo a la iglesia respecto de la segunda venida de Jesús. O sea, ya no solo del arrebatamiento, ¿sí?, sino de la segunda venida. Ya no estábamos hablando solo del arrebatamiento, que fue de lo que habló Pablo, en la primera epístola, sino ya también de la segunda venida, es decir, 7 años después del periodo de la gran tribulación, en la segunda venida de nuestro Señor, había gente que estaba afirmando incluso que esta ya se había llevado a cabo, ¿sí? O sea, estaban nuevamente, hermanos, menospreciando las enseñanzas, diciéndole a la iglesia: mira, es que tu Señor Jesús ya vino y tú no te fuiste con Él, tú aquí te quedaste. La segunda venida ya fue, ya ocurrió y tú sigues aquí en la tierra. Pues no que Jesús te iba a salvar, no que tú eras muy cristiano, no que tú tenías una gran relación con el Señor Jesucristo. Y entonces Pablo nuevamente entra a defender la doctrina cristiana, enseñándoles que antes de que esto suceda, primeramente se tendrá que manifestar el impío, cuya presencia será obra de Satanás, es decir, el anticristo. Pablo les enseña nuevamente: no, todavía no, ¿sí? Hay una señal bien importante, o hay una señal muy notable, que será muy notable, que será muy notoria cuando suceda antes de que sea la segunda venida de Jesús, que es la manifestación del anticristo, ¿sí? Cosas que aprendimos también, hermanos, temas que aprendimos también hace algunos meses durante los jueves de los últimos tiempos, donde veíamos que si hoy en día
no se ha desatado totalmente la maldad y no se ha manifestado el anticristo, es porque la iglesia y el Espíritu Santo lo están deteniendo. Amén. Entonces Pablo viene aquí a enseñar esto de decir, estén tranquilos, Jesús no va a venir, esa promesa no se va a cumplir, ¿sí? Ustedes no se preocupen por los tiempos, no se preocupen, no se afanen en saber cuándo, cómo, dónde. Vivan su vida, sean buenos cristianos, seamos buenos cristianos y estemos al pendiente, porque dice Pablo, va a ser como ladrón en la noche, ¿sí? Pero no va a suceder nada de eso, hermanos, hasta que el anticristo, hasta que el impío no se ha manifestado ante todos. ¿Sí? Esto no es algo que esto no es algo de lo que nada más algunas personas se van a dar cuenta, sino que realmente, pues, toda persona que esté con vida aquí en la tierra notará esta manifestación del anticristo. Amén. Entonces, esta carta fue usada por Pablo para alentar a la iglesia a seguir llevando su vida con normalidad, es decir, sigan predicando, sigan dando testimonio, sigan trabajando, sigan atendiendo a sus esposas, a sus hijos, no los descuiden, no porque ya vaya a ser la segunda venida ya digan, pues ya vámonos, ahí que se queden, no, sigan trabajando, ¿sí? Sigan siendo productivos, sigamos predicando, sigamos evangelizando, de eso se trata esta segunda epístola, ¿sí? Manifestación del hombre del pecado es el primer tema. Después Pablo dice, somos escogidos para salvación, ¿sí? Es decir, nos vamos a ir con Él y que la palabra de Dios sea glorificada y el deber de trabajar. Amén. Esta es la segunda epístola de los tesalonicenses, una epístola también muy, muy importante para comprender algunos de los sucesos que vendrán dentro de algún tiempo, hermanos. Y luego pasamos a la primera epístola de Timoteo. Aquí hasta Tesalonicenses se termina la sección de las cartas, hermanos, dirigidas a congregaciones. Amén. O a grupos de congregaciones. Y a partir de aquí, de primera de Timoteo, primera, segunda, Tito y Filemón, son epístolas dirigidas a personas. Son las llamadas epístolas pastorales, algunas de ellas escritas desde prisión, como segunda de Timoteo, ¿sí? Entonces, este libro, hermanos, de Timoteo, es un libro hermoso, ¿sí? Escrito por Pablo hacia uno de sus hijos espirituales, ¿sí? Timoteo, el hijo amado de Pablo, y uno de los pilares más importantes de su ministerio. Fue conocido por Pablo cuando tenía Timoteo aproximadamente unos 20 años, en su segundo viaje misionero a la ciudad de Listra, de la cual él era oriundo, es decir, Timoteo, sí, recordemos, Timoteo, hijo de una madre judía, hijo de un padre griego pagano, pues en lugar de irse hacia el paganismo de su padre, hacia la religión de muchos dioses, ¿sí? Politeísta de los griegos, decide seguir la religión judaica de su madre y después convertirse al cristianismo. Pablo da testimonio tanto de su mamá como de su abuela, ¿sí? De Eunice y de Loida, que lo guiaron en las palabras del Señor. Timoteo se dejó guiar, se dejó moldear su corazón y después Pablo pues lo lleva a los pies del Señor Jesucristo, ¿sí? Esta es una de las epístolas pastorales, como les mencionaba. A partir de ahora, las siguientes tres, primera de Timoteo y las otras tres, son epístolas pastorales, en la cual Pablo demuestra su interés por tener un orden en la iglesia y en dotarla de normas de vida. Es decir, Pablo demuestra una preocupación, un interés, porque las iglesias que ya estaban fundadas tuvieran no un reglamento como tal, pero sí una guía en la cual saber qué decisiones tomar en qué tipo de circunstancias, ¿sí? Una guía en la cual supieran ellos de qué manera actuar de acuerdo a diferentes circunstancias que se estuvieran viviendo alrededor. Y eso es primera de Timoteo. ¿Sí? Primera de Timoteo y Tito son muy parecidas en cuanto a su estilo literario, pero también en cuanto a su contenido, solo que primera de Timoteo es un poquito más grande que Tito, pero son epístolas dirigidas a eso, a guiar a la iglesia hacia un orden, ¿sí? Y a decirle o a enseñarle una manera recta de vivir conforme o en base a la palabra del Señor. Es una carta llena de instrucciones, ¿sí? De diversa índole para el bienestar de la iglesia. Aquí vemos los tipos de instrucciones que había. Obviamente el saludo, ya sabemos que ese no faltaba.
Pero, por ejemplo, las primeras instrucciones son prevención contra la falsa doctrina, ¿sí? Es decir, estemos pendientes, ¿sí?, de que los falsos maestros, dice Pablo a Timoteo, ten cuidado porque en los últimos tiempos pues prohibirán casarse, prohibirán darse en matrimonio, que come esto, que come lo otro. O sea, van a empezar a entrar doctrinas que no tienen nada que ver en la Biblia, como lo que enseñábamos hace rato, ¿sí? Eso de que no aceptamos un no como respuesta. ¿En qué parte de la Biblia viene? ¿Quién lo enseñó, hermanos? ¿Sí? O sea, ¿de dónde viene eso? ¿Cómo que no aceptamos un no como respuesta si Dios es soberano? Y lo peor es que eso es lo que cantan en sus canciones, ¿verdad? Que eres soberano, que eres rey de gloria y no sé cuántas cosas. Y le dices que no acepta un no como respuesta. Esas no son doctrinas cristianas, hermanos, ¿sí? Entonces, dice Pablo, en los últimos tiempos, tengan cuidado porque ese tipo de doctrinas se van a infiltrar hasta lo más profundo de la iglesia y ya las tenemos ahí. Es decir, prevención contra la apostasía. Por eso dice prevención, porque la palabra de Dios nos está avisando que es algo que va a suceder, que nosotros ya estamos viendo, ¿verdad? Después, la forma correcta de llevar un culto a cabo. Requisitos para aquellos que quieran ser dirigentes de la iglesia, por ejemplo, que tenga su casa en orden, ¿sí?, que sea de buen testimonio, que no sea un neófito, etcétera. Algunos otros requisitos, como le dice Pablo a Timoteo, al que anhela obispado, buena obra desea, sí, algo bueno, es algo bueno que quiera eso, pero ten cuidado de que cumpla con estos requisitos, ¿sí?, de que sea un varón recto delante de Dios, temeroso de Dios, que tenga en orden a su esposa, a sus hijos, que tenga en orden su vida moral, su vida espiritual, ¿sí?, que nadie tenga nada que decir en contra de él, etcétera. Que no sea un neófito, es decir, que no sea un ignorante, que no sea nuevo en los conocimientos de la palabra de Dios, sino que realmente sea capaz de defender la doctrina del evangelio, de la palabra de Dios. A mí, por ejemplo, me tocó conocer hace algunos años, ya bastantes años, unos 10, un pastor, hermanos, muy querido por su iglesia, así, muy admirado por su iglesia. Un hermano ya grande de edad, la verdad no sé si aún siga viviendo o haya ya partido con el Señor, pero un hermano muy querido y admirado por la iglesia y el pastor. Pero había un pequeño detalle, hermanos. Su esposa y sus hijos no se congregaban en la iglesia de la que él era pastor. Es decir, su esposa y sus hijos, ya grandes, porque eran hermanos ya grandes de 70 y tantos años, asistían a otra iglesia, porque no estaban de acuerdo con la denominación, ¿sí?, que el pastor tenía en su iglesia. ¿Sí? Es decir, ellos eran de una denominación, vamos a decir algo, presbiteriana, ¿sí?, pero de repente pues empezaron a meter instrumentos, que la batería, que el teclado. Entonces su esposa y sus hijos, que crecieron bajo otro tipo de denominación, ¿sí?, pues no se sujetaron a su papá o a su esposo y ellos se congregaban en una iglesia acorde a su pensamiento, mientras que el papá y el esposo pues dirigiendo otra iglesia. ¿Me explico, hermanos? Entonces, luego ¿qué pasó? Pues luego pasó que una muchachita por ahí andaba muy cerca del pastor, no estoy acusando nada, simplemente digo que pues empezaron a notar que esta persona se acercaba mucho al pastor, pues porque siempre lo veía solo sin su esposa. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, no son mandamientos, hermanos, ¿sí?, son requisitos, son recomendaciones que Pablo da precisamente para evitar este tipo de circunstancias que yo les estoy platicando. Y desgraciadamente así sucede en muchos casos, ¿sí?, donde vemos al esposo o a la esposa totalmente involucrados y pues la otra parte está ahí como que sí está y como que no. Amén, hermanos. Y al último, pues otra vez, instrucciones sobre la apostasía, es decir, primero previene que habrá esa falsa doctrina, esa apostasía, y luego, pues acerca de cómo tratarlas y de cómo lidiar con la apostasía, y pues las instrucciones finales. Esta es una epístola también, pues muy cortita, ¿sí?, de 6 capítulos, la primera de las epístolas pastorales, que también, hermanos, yo creo que prácticamente todos quienes estemos viendo este video, muy probablemente todos ya hayamos leído la epístola, la primera de Timoteo. Hace tiempo la estuvimos estudiando aquí en la iglesia, entonces me parece a mí que ya tenemos cierto conocimiento de ella. Muy importante también que conozcamos estas normas, hermanos, ¿sí?, eclesiásticas, estas normas teológicas
que nos ayuden a entender el correcto culto de la iglesia. Amén. Y luego vamos pues con la segunda epístola de Timoteo. Esta epístola, hermanos, es considerada el testamento espiritual de Pablo hacia su hijo por dos razones que vemos aquí. Primeramente porque esta fue la última, si es considerada la última epístola que escribió Pablo, estando ya en prisión en Roma, ya viejo. Seguramente Pablo no la escribió, tenía quien le ayudara a escribir, pero Pablo fue quien recibió la inspiración del Espíritu Santo para dar la palabra, y es la última que escribió, y pues en ella le entrega ahora sí que todo su conocimiento en pocos capítulos a su hijo amado Timoteo, ¿sí? Es la última carta, despidiéndose de él, despidiéndose de los hermanos, despidiéndose de la iglesia, porque él sabía que estaba pronto a partir. Sí, y él lo dice ahí, ¿sí? Sigue adelante, permanece firme en la fe, pelea la buena batalla del Evangelio. Yo ya he acabado mi carrera, yo ya he acabado mi batalla, sigan ustedes en la batalla del Evangelio. Y esta fue la última que escribió el apóstol Pablo, ¿sí? Pablo, antes de partir, le encarga a su hijo Timoteo la enseñanza del Evangelio, la amonestación a los creyentes y soportar penalidades. Pablo lo dice: como yo la soporté, ahora ustedes tomen ese ejemplo que yo lo tomé de Cristo y sigan adelante predicando el Evangelio. También una epístola muy, muy hermosa, hermanos, una epístola también cortita, una epístola de 4 capítulos nada más, en las cuales se nos enseña, o en los cuales se nos enseña, mejor dicho, precisamente acerca de esto, ¿sí? De que tenemos que ser, hermanos, pues ahora sí que resistentes, ¿sí? Aguantadores, de que tenemos que luchar hasta el último momento, hasta que el Señor Jesucristo venga por nosotros, hermanos, ¿sí? Seguir predicando, seguir estudiando, seguir enseñando la palabra a quienes estén a nuestro alrededor, seguir sirviendo al Padre. Esta es una carta que nos exhorta a avivar el fuego y esforzarnos y dar ese último empujón, dar ese último esfuerzo en nuestra vida cristiana. Después de todo lo que estemos viviendo, dar el último paso hacia adelante en nuestra vida cristiana, ¿sí? Primeramente, salutación y gratitud. Después, exhortación a la firmeza, a estar firmes dentro del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, sí, la última advertencia de Pablo hacia su hijo acerca de los falsos maestros, los encargos finales a Timoteo y pues los saludos y bendiciones. Vamos ahí, hermanos, a la segunda epístola de Timoteo para leer un pasaje breve. De qué es lo último que lo último que Pablo le escribe a Timoteo, lo último que recibe, las últimas palabras que recibe Timoteo de Pablo, ¿sí? Dice segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 9 en adelante, dice: procura venir pronto a verme, porque les comento, el apóstol Pablo sabía que iba a partir, ya estaba condenado a muerte, y estaba pronto a su decapitación. Entonces le dice a Timoteo: ven a verme antes de irme con el Señor, antes de partir. Quiero verte otra vez, quiero abrazarte otra vez, quiero platicar contigo una última vez, estar contigo como mi hijo amado una última vez, ¿sí? Porque Demas me ha desamparado, que era una de las personas que lo cuidaba, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galicia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo. Marcos, el evangelista, el que escribió el Evangelio de Marcos, ese Marcos al que Pablo ya no quería, aquí pues nos recuerda que fue de gran utilidad. Tráelo contigo porque me es útil para el ministerio, ¿sí? A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. En su primera defensa delante de los tribunales romanos y delante ya del César, porque por eso Pablo estaba en Roma, porque en Judea no lo pudieron juzgar, no le encontraron ningún crimen. Él apeló a su derecho romano y por eso estaba en Roma. Y dice que nadie estuvo con él, ninguno de sus amigos, de sus colaboradores, estuvo a su lado cuando él fue a defenderse delante ya del César, hermano, ¿sí? Sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta.
Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. ¿Sí? Es decir, Pablo, hermanos, estaba condenado a morir en un coliseo romano, ¿sí? A ser devorado por los leones, así como lo vemos en las películas de aquella época, en las series de aquella época, que los aventaban hacia el ruedo en medio de la arena del gran coliseo romano, soltaban leones, soltaban leopardos y se los comían vivos. Pero aquí fíjense lo hermoso es que dice que el Señor estuvo con él y que el Señor lo fortaleció para que predicara. O sea, Pablo llegó a predicar inclusive delante del mismo César. Amén, hermanos. Y esa predicación lo salvó de morir asesinado por un león, aunque a fin de cuentas, pues, él perdió la vida también a causa del Evangelio, ¿verdad? Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. ¿Sí? A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermanos. Y esa es la carta, la segunda de Timoteo. Recordemos, esto es el testamento espiritual de Pablo, en este caso hacia su hijo Timoteo, pero también hacia la iglesia, de que tengamos cuidado de lo que en los últimos días se estará presentando. ¿Sí? Luego vamos con la epístola de Tito. La epístola de Tito, una epístola también pequeña, una epístola de 3 capítulos nada más, cuya estructura es muy similar a Timoteo, pero pues en la mitad de los capítulos. Timoteo tiene 6, Tito tiene nada más 3. Tito fue otro de los hijos espirituales del apóstol Pablo. Se cree que se convirtió al cristianismo luego del trabajo de Pablo en Antioquía. Es decir, Tito conoció antes a Pablo incluso que Timoteo, porque recordemos que Pablo, lo veíamos hace 2 semanas cuando estudiamos acerca del libro de los Hechos, Pablo junto con Bernabé sirvió primeramente en la iglesia de Antioquía, en esta iglesia, Antioquía de Siria, donde se le llamó a los cristianos así por primera vez, cristianos, ¿sí? Ahí en Antioquía. Ahí Pablo conoció a Tito, se convirtió al evangelio Tito a causa de la obra. Recordemos que Pablo servía ahí, hermanos, que Pablo predicaba ahí, que Pablo ayudaba ahí, y aquí está uno de los frutos de ese trabajo de Pablo, que fue Tito. Tito era también parte muy importante del ministerio de Pablo, uno de sus colaboradores más fieles, ¿sí? Pablo le llegó a encargar la iglesia de Corinto, esa complicada iglesia, y la de Creta, hermanos, que si la de Corinto era complicada, la de Creta también era una iglesia muy complicada. En esta iglesia de Creta es donde se encontraba Tito, o es donde estaba Tito trabajando cuando Pablo le envió su epístola, ¿sí? Y bueno, el estilo literario de esta carta es muy similar a la primera de Timoteo, porque son básicamente los mismos temas, pero expuestos de una manera más corta que en primera de Timoteo. Creta, hermanos, tenía la fama, ¿sí? Tenía o era conocida por cómo eran las personas de Creta, ¿sí? Dice la palabra de Dios ahí precisamente en la epístola de Tito, pues que eran salvajes, ¿sí? Que eran casi como bestias. Fíjense lo que dice ahí en la epístola de Tito, en el capítulo 1, ahí en el versículo 5, ¿sí? Donde dice, por esta causa te dejé en Creta, ¿sí? Es Tito capítulo 1, versículo 5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y luego vienen las características de los ancianos, ¿sí? De que lo mismo que decíamos en Timoteo, que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, ¿sí? Que no estén acusados de disolución, es decir, que no tengan ningún tipo de conflicto penal o criminal en su contra, ni de rebeldía, ¿sí? Es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, etc. Son las características que anteriormente ya le había dado a Timoteo, aquí las vuelve a mostrar. Y fíjense por qué le dice todo esto, o sea, le dice Pablo a Tito, es necesario que los ancianos, que los líderes que tú pongas en las iglesias de Creta sean así. ¿Por qué? Porque la gente de Creta, versículo 12, fíjense,
versículo 10 dice, porque aún hay muchos contumaces dentro de las iglesias, y está hablando Pablo dentro de las iglesias, aún hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, otra vez los judíos, ¿sí?, que no querían que se les predicara la palabra a los gentiles, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. O sea que Tito, hermanos, no estaba en una iglesia bonita como Filipos, ¿sí? Al contrario, Tito estaba en una iglesia, en una comunidad cristiana muy complicada, casi como Corinto o al nivel de Corinto, pero con otro tipo de circunstancias. Entonces Pablo les dice, es necesario callarlos, ¿sí?, porque no saben guardar silencio, no son inteligentes para hablar, no son sabios, ¿sí?, no son prudentes para dirigirse a otras personas, hablan por hablar, ¿sí?, son malas bestias, son glotones, son ociosos. Y ahí fue, hermanos, a donde Pablo mandó a Tito en ese momento, ¿sí?, porque también estuvo en otros lugares Tito sirviendo junto con Pablo. Ya lo veíamos ahorita que leíamos Timoteo, 2 de Timoteo, decía Tito está en Dalmacia, pero anteriormente ya había estado en Corinto, incluso también estuvo en Tesalónica, o sea, también sirvió de gran manera al Señor junto con el apóstol Pablo. Entonces esta carta, hermanos, se divide en estas 5 partes. Primeramente el saludo, como todas, requisitos de los ancianos y obispos, que fue lo que ya leímos ahorita, ¿sí?, o una parte de ello, enseñanza de la sana doctrina, justificados por gracia, y por último las instrucciones personales y saludos finales, ¿sí? Es una epístola muy bonita, muy pequeñita, una epístola también que se puede usar de gran manera para evangelizar y sobre todo para discipular a personas que estén viniendo a los pies del Señor Jesucristo para enseñar cómo debe ser una vida llevada dentro del camino del Señor Jesús. Esta es la epístola del apóstol del apóstol Pablo a Tito. Y por último la epístola de Filemón. Filemón, hermanos, también se considera que fue uno de los hijos espirituales de Pablo, ¿sí?, que también fue llevado a la fe por Pablo y además de eso era un amigo de Pablo, ¿sí?, era un conocido muy cercano de Pablo y por lo tanto esta carta también tiene un sentido totalmente personal. Es una carta dirigida directamente de Pablo a un amigo suyo acerca de ciertas circunstancias que estaba viviendo, las cuales también estudiamos ya hace algún tiempo aquí en las transmisiones de la iglesia. Imagínense, Filemón tenía un grupo de creyentes, hermanos, que se reunían en su casa en la ciudad de Colosas. O sea, Filemón era parte de esa comunidad cristiana de Colosas, ¿sí? Filemón era un líder, hermanos, de esas iglesias de Colosas. En su casa se reunió un grupo de gente a aprender de la palabra de Dios. Entonces fue por eso que Pablo le envió esta epístola, la última de las epístolas pastorales, la última en cuanto a posición, ¿sí? Recordemos, la última escrita fue 2 de Timoteo, pero la última en cuanto al orden consecutivo que tenemos de las epístolas. Y además de eso, pues es la más pequeña de las 21 epístolas y el libro, no es el más pequeño, la más pequeña es Judas, de todos los libros del Nuevo Testamento, pero esta es la más pequeña de las epístolas de Pablo, ¿sí? Y bueno, contenido, esta es una epístola de un solo capítulo, que se divide pues nada más en versículos. Recordemos que aquí lo que estaba pasando pues era la situación incómoda que había entre Onésimo y Filemón, ¿sí? Onésimo, que era un servidor, un siervo de Filemón, que tuvo por ahí una mala actitud, cierto acto de rebeldía en contra de Filemón, huyó, pues pensando que Filemón iba a reaccionar como reaccionan los amos, como reaccionaban los señores que no conocían a Jesús. Fue con Pablo, fue a buscar, pues sí, cierto alivio, cierto refugio, fue a buscar consejo con Pablo. Pablo le recomienda que regrese con Filemón, que lo que hizo no está bien, ¿sí? Y exhorta a Filemón a que trate a Onésimo justamente, ¿sí? Que no abuse, porque a fin de cuentas ya ni Filemón por ser el Señor es más, ni Onésimo por ser el siervo es menos, sino que ya en Jesucristo son uno solo y el amor que debe haber es ese, el amor de Jesucristo hacia los hermanos de unos hacia otros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí
pues Pablo alaba acerca de la fe de Filemón, el amor de Filemón, de cómo él trataba a la gente, de cómo él recibía gente en su casa en Colosas para enseñar la palabra, para enseñar el evangelio, y también pues intercede por Onésimo, ¿sí? Haciéndole Pablo entender a Filemón que sí, lo que hizo Onésimo no está bien, no estuvo bien, pero pues ten en cuenta que no es un siervo más, sino que es alguien que conoce del Señor Jesucristo y sobre todas las cosas es tu hermano en la fe, antes que ser tu siervo, es un hijo de Dios, al igual que tú lo eres, y esa condición los hace que sean iguales. Amén. Y por último, las salutaciones y la bendición final de la epístola de Filemón. Y bueno, llegamos a la conclusión de nuestro tema del día de hoy, hermanos. Del día de hoy y de la semana anterior también, ¿sí? De este martes 9 y del martes 2, que fue cuando estuvimos viendo o estudiando las epístolas del apóstol Pablo, las cuales, hermanos, son una guía o son la guía que las iglesias necesitan para mantener una sana doctrina y eliminar teologías, hermanos, o filosofías humanas e incluso diabólicas, hermanos, como esto de que yo no acepto un no por respuesta, hermanos, eso está rayando en lo diabólico, ¿sí? O sea, estar negando la voluntad de Dios no es nada más no aceptarla, no es nada más rebelarse, es pues ya estar involucrando otro tipo de cuestiones dentro de la iglesia, ¿sí? Que fue lo que hizo Satanás, rebelarse, desobedecer, ¿sí? El objetivo de estas filosofías, hermanos, es dividir a la iglesia, es eliminar a la iglesia, es hacer que la iglesia desaparezca. Tristemente lo que nos han comentado nuestros hermanos de otros países, ¿sí? Nuestro hermano Peter, nuestro hermano Neri, nuestro hermano Neri que se quedó sin pastor, que la iglesia en la que él se congregaba se quedó sin pastor así de la noche a la mañana, el pastor se fue. Hace unos días también nos comentaba el hermano Peter que el hermano Neri iba rumbo a Toronto a ayudar en otra iglesia que pasó por lo mismo, que de repente el pastor se fue, o sea, así de la nada desapareció el pastor. ¿Por qué? Pues porque alguna filosofía humana, hermanos, alguna enseñanza diabólica, satánica, alguna filosofía de este siglo, hermanos, una nueva teología, hizo creer a estos hermanos, pues, que ya no vale la pena estar ahí, ¿sí? La hermana Sony nos ha compartido lo mismo, como el pastor así de la noche a la mañana se fue, desapareció, abandonó la iglesia, hermanos. Y eso es lo que pretenden las filosofías de este siglo. El humanismo, hermanos, las teologías liberales que se están dando en las iglesias, ese es su único fin, eliminar a la iglesia real de Jesucristo. Por lo tanto, debemos perseverar en el estudio y conocimiento, hermanos, de estas cartas, ¿sí? Para gozar, para tener una fe firme en el Señor. Amén. Hay muchos temas tratados en cada una de ellas, hermanos, ya los estuvimos viendo de manera muy resumida, pero nuevamente la misma exhortación que hacemos cada martes, leamos la Biblia, aprendamos, hermanos, de estas epístolas y de lo que el Señor tiene aquí escrito para nosotros, estos hermosos tesoros de conocimiento que están escritos, que están guardados para nosotros. Amén, hermanos. Qué hermosa la enseñanza que nos ha dado el Señor el día de hoy. Vamos a darle gracias, hermanos, vamos a terminar por el día de hoy, ¿sí? Ya nada más nos quedarían para terminar totalmente el curso y los estudios del Nuevo Testamento, pues las epístolas universales que estaremos viendo la siguiente semana y el Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, el último libro de este curso. Amén, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor, vamos a levantar nuestras manos, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos y exaltar el nombre de Jesucristo. Amén. Padre, cuántas gracias te damos, Señor, por la bendición que nos das, Dios Santísimo, de haber estado una vez más reunidos aquí en tu nombre, Padre. Una vez más, Señor, de haber aprendido de tu palabra, Señor, de aprender, Padre, a identificar todas estas doctrinas, Señor, de demonios, Señor, toda esta palabrería, Señor, que está llegando a la iglesia, Señor, que empieza a rodear a la iglesia, Señor, que ha dividido, Señor, que ha destruido iglesias, Señor. Padre, gracias porque nos das, Padre, esta palabra, Señor, esta advertencia a tiempo, Señor, de que aprendamos, Padre Santo, de lo que en tu palabra está escrito, Señor, que nos basemos en tu palabra, Señor, para estar realmente aprendiendo, Señor, de ella, Señor, para estar realmente firmes, Señor, en ella, Padre, y no en teologías, en palabras, en conocimientos de hombres, Padre, que no llevan a nada bueno, Padre, sino a la destrucción de tu obra, Padre. Danos sabiduría, Señor, para
pesar, Señor, para entender, Padre, todo lo que estamos escuchando a nuestro alrededor, Padre. Ayúdanos, Señor, por favor, a que no prestemos nuestro corazón, Señor, a palabras vanas, a huecas sutilezas, Señor, sino que nuestro oído esté presto, Señor, que nuestro oído esté, Señor, siempre atento solamente a tu palabra, Padre. Te lo pedimos, por favor, en el nombre de Jesús, Señor. Te pido que en esta noche nos guardes a todos, Padre, de todo mal, que nos libres, Señor, de los dardos de fuego del maligno, Señor, que tu presencia esté sobre nosotros, Padre, y que esta palabra, Señor, llene nuestras vidas, Padre. Te lo pedimos, por favor, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, y que así sea hecho conforme a tu voluntad. Gracias, Dios Santísimo, sea exaltado, Padre Santo. Amén. Amén, hermanos. Gracias a Dios, gloria a Dios nuevamente por su palabra, hermanos. Sigamos estudiando, amén, hermanos. Sigamos viendo los videos, sigamos viendo las transmisiones, sigamos nuevamente, se los repito, dejando likes, dejando comentarios, tanto en Facebook como en YouTube. Sigamos compartiendo los videos, amén, hermanos, para que estos pues se sigan llevando a la vida de otras personas. Generalmente cuando está una transmisión en vivo, puede haber 15, 10 personas que tal vez estamos por ahí en el chat comentando, pero luego ya después al día siguiente hay más vistas y hay 120, 100 vistas, 90, 80, 150, hermanos. ¿Que quién son esas personas? Pues no sabemos, hermanos, pero gracias a Dios porque los videos, porque la palabra, hermanos, está llegando a ellos, amén. Entonces, sigamos compartiendo, no sabemos quiénes sean esos otros hermanos, los bendecimos, hermanos, que el Señor esté con ustedes donde quiera que se encuentren, ¿sí? Si algún día nos pudieran dejar un comentario de qué parte nos están viendo, de qué parte están aprendiendo de la palabra de Dios, con gusto, como lo ha dicho nuestro pastor, estamos para servirlos, para apoyarlos en todo lo que sea necesario. Pero sigamos, hermanos, porque son 10 veces más las personas que lo ven que los que estamos en el chat. Quiere decir que en el transcurso de la noche, hermanos, de una noche a otra, muchas más personas vuelven a ver el video, hermanos, y eso es para darle gloria a Dios, así que sigamos compartiendo. Amén, hermanos. Que el Señor los bendiga, hermanos. Me da mucho gusto nuevamente estar con ustedes. Nos vemos la próxima semana, si el Señor así lo permite, o no ha venido nuestro Señor Jesucristo por su iglesia a encontrarnos en las nubes. Que tengan una excelente noche, hermanos. Si va a cenar, buen provecho. Que el Señor los bendiga. Hasta luego.